Hola chicos, buenos días. Bueno, os había prometido que iba a haceros un pequeño vídeo sobre el tema del anarquismo y del marxismo, es decir, el movimiento obrero en España a finales del siglo XIX, entre 1868 y aproximadamente 1910, que sería la parte final del tema 7.1. El referido, si os acordáis, el esquema que tenéis que realizar, aquí ya está corregido, sobre la evolución demográfica, migraciones, desarrollo urbano, sociedad de clases y movimiento obrero. ¿Vale? Bueno, esto nos vamos a centrar únicamente en el movimiento obrero porque eso creo que es mucho más importante y lo que aparece menos recogido en los apuntes. Ya habéis visto en la parte del esquema del movimiento obrero que aparece una pregunta que serían los orígenes. Ya sabemos que los orígenes del movimiento obrero se refieren a las duras condiciones de vida de estos, viviendo hacinados, excesivos horarios de trabajo, trabajo de mujeres y niños, ausencia de derechos sociales y laborales. Y eso va a dar origen a una serie de protestas que van a tener un recorrido determinado hasta 1868. Por ejemplo, el ataque a las máquinas, denominados ludismo, con L, la creación de sociedades mutuas para ayudarse entre los diferentes obreros, creando unas cajas comunes de solidaridad, pero no será hasta 1868, en esta segunda mitad del siglo XIX, cuando con el inicio de la industrialización en España o el desarrollo ya pleno de la industrialización, pues se desarrolle un movimiento obrero pleno en el contexto de la Revolución del 68, en el que hay una mayor libertad política y de asociación. Aquí van a llegar entonces las ideas de anarquistas y de socialistas. De anarquistas dirigidas por un italiano llamado Giuseppe Fanelli, enviado aquí por Mikhail Bakunin a España, y marxistas por la figura de Pablo Lafargue, el yerno de Karl Marx, que también es enviado en España. ¿Vale? En el contexto de la Primera Internacional, que ha nacido pues a finales de la década de los 60, en España se va a desarrollar un congreso en Zaragoza donde va a haber un fuerte debate entre ambas ideas, fundamentadas o fundamentalmente situadas en dos lugares de España, en Cataluña y en Andalucía. En Cataluña por el desarrollo de la industria textil y en Andalucía por el desarrollo del movimiento jornalero, de los movimientos campesinos. Bueno, lo que quiero ahora es hablar de cada una de ellas, estableciendo cuáles son las ideas básicas del anarquismo y del socialismo. El anarquismo, en primer lugar, va a tener una fuerte implantación en Cataluña, en Andalucía, en Levante, en todo el arco levantino, donde hemos visto en ocasiones esos levantamientos de origen republicano y la importancia del movimiento cantonalista en 1873. El anarquismo va a rechazar el Estado y la política, va a defender la idea de la acción directa y de un sindicalismo no organizativo y basado sobre todo en la idea de la propaganda por el hecho, es decir, fundamentalmente de las acciones, muchas de ellas violentas. En 1870 se va a crear la FRE, la Federación Regional Española, que luego daría origen a la FRT, a la Federación Regional de Trabajadores de España, y que va a sufrir una fuerte represión durante la Restauración. Pero en líneas generales, la ideología del anarquismo va a rechazar fundamentalmente toda autoridad. Se basa en la libertad máxima y que esta libertad sea la que se destruya cualquier forma de autoridad impuesta y se superponga sobre el Estado. Formas de autoridad como la iglesia, la escuela, la educación, la familia y el propio Estado, el ejército, rechaza totalmente el Estado. Por lo tanto, quiere crear una sociedad basada en la libertad, en la igualdad, en la autogestión, y los medios de producción serían gestionados directamente por los trabajadores. Sus métodos de acción, como hemos visto anteriormente, sería la acción directa, ¿vale? La huelga general y sobre todo el sindicalismo revolucionario. Rechaza todo tipo de partidos políticos y va a tener una fuerte presencia entre los obreros industriales textiles y el movimiento campesino, ¿vale? Su desarrollo va a ser básico a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. En España, el sindicalismo anarquista germinará en el Sindicato Solidaridad Obrera en los primeros años del siglo XX, en el reinado de Alfonso XIII, y posteriormente en la creación de la Confederación Nacional del Trabajo. ¿Vale?
Y ahora, brevemente, vamos a hablar del socialismo, del marxismo, el socialismo científico. El socialismo científico va a tener un desarrollo mucho más lento que el anarquismo. En 1879, Pablo Iglesias va a fundar el PSOE. En 1888, la UGT, el sindicato hermano, va a defender la acción política y las reformas legales en el marco de lo que vamos a denominar la socialdemocracia, pero a finales del siglo XIX. El socialismo se define como una ideología que busca la igualdad social, económica, mediante la acción colectiva y el control del Estado. El Estado es una herramienta para lograr estas reformas sociales. Su objetivo principal va a consistir en rechazar las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Los medios de producción serían colectivos, tenían que ser colectivizados y controlados por el Estado. La participación política se realizaría a través de las elecciones y las reformas legales. Se organizarían en partidos políticos y sindicatos, como hemos citado anteriormente. Tendrán una mayor presencia en núcleos urbanos e industriales. En España fundamentalmente será en el norte, en el País Vasco, y en la capital, en Madrid. Y el principal teórico a nivel europeo, Marx y Engels, con el libro El Capital, y en España la figura de Pablo Iglesias. Podemos establecer fundamentalmente una serie de ideas básicas en cuanto al socialismo. La primera de ellas es la dialéctica o el materialismo dialéctico. Para Marx se entiende que la historia es un desarrollo lineal en el que siempre ha habido un enfrentamiento de contrarios, una lucha de clases, un enfrentamiento de contrarios entre los diferentes grupos sociales en relación a su posición con los medios de producción. Existen los propietarios de los medios de producción y los no propietarios de los medios de producción. Y eso va a dar origen a diferentes sociedades. La sociedad esclavista, en la que tenemos pues a los patricios, frente a ellos plebeyos y esclavos. La sociedad medieval, en la que tenemos a los señores y frente a ellos los siervos. En la sociedad burguesa, en la que tenemos a los empresarios y a los obreros, el proletariado, hasta que llegue un momento en la historia en el que habría un acceso al poder de aquellos no propietarios de los medios de producción mediante la revolución. Esa revolución daría origen a una fase transitoria llamada dictadura del proletariado, que llegaría a una sociedad sin clases. Para Marx las sociedades se explican porque se desarrolla lo que conocemos con el nombre del materialismo histórico. Es decir, una sociedad se fundamenta en una base económica denominada infraestructura, y por encima de la infraestructura estaría la superestructura. Cada modo de producción o relación de los propietarios o no propietarios con los medios de producción nos da origen a un tipo de sociedad. Bueno, esto es un poquito complicado de comprender, sobre todo si no hacemos algún tipo de esquema o de explicación. Pero la idea sería que existen diferentes medios de producción, como hemos citado anteriormente, el esclavista, el feudal, el burgués, en el que siempre hay una propiedad privada y una relación con los medios de producción. Esos medios de producción nos fijan un modelo económico que sería la infraestructura, y esa infraestructura tendría por encima pues unas características económicas, sociales, religiosas, culturales, que sería la superestructura. Ese antagonismo, el choque de clases, se rompería en un momento determinado con el acceso violento al poder. Lo que pasa que posteriormente a estas definiciones de Marx se fueron añadiendo la posible participación política de los obreros en las elecciones para hacerse con el poder de alguna manera. Bueno, en última instancia, con estas líneas generales yo creo que sería suficiente para tener unas ideas básicas sobre el movimiento obrero y poder estudiar el tema. Si nos situamos en la época de la Restauración, ya para terminar, este sistema político, que va a ser muy conservador, que vamos a ver cuando nos incorporemos después en enero, va a reprimir el movimiento obrero de una manera violenta, sobre todo el anarquismo. Se va a producir un aumento progresivo de huelgas y protestas para conseguir una serie de reivindicaciones laborales básicas, ¿no? A partir de 1901, 2, 3 hasta 1910 se va a intensificar esta conflictividad social, sobre todo en algunas regiones, como es el campo andaluz, y sobre todo como es en Marruecos, en Cataluña, que derivará en la Semana Trágica de Barcelona a consecuencia de los acontecimientos de Marruecos. Bueno, en última instancia,
se pasa de un movimiento minoritario a 1868 a una gran fuerza organizada que será la base de los derechos laborales en el siglo XX. Bueno, con esto terminamos más o menos esta explicación. Espero que os sirva. Son solo 10 minutos y intentaré colgar también un cuadro comparativo entre el monarquismo y el socialismo para que a partir de este vídeo lo podáis señalar, lo podáis completar, ¿vale? Bueno, nos volvemos a ver en otro vídeo explicando cómo hacer los esquemas del punto 7.2.